Muy buenas, mi nombre es Jorge Andrés Mejía Mangones. En esta ocasión les vamos a hablar sobre las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico. También qué relaciones tienen estas dos. Con mi grupo Denis Daniel Rodríguez Leighton, Juan Carlos Álvarez Cano, Paola Andrea Arciniegas, Andrew Stewart García Estupiñán y mi persona. Un cordial y respetuoso saludo a todos los presentes. Es para nuestro equipo un honor y una gran responsabilidad presentarles una profunda reflexión sobre un binomio conceptual que constituye la columna vertebral de cualquier sistema jurídico: la compleja relación entre las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico. Nuestra aproximación a este tema no es casual, sino es el resultado de un estudio riguroso que ha tenido como principal faro orientador la invaluable obra del ilustre jurista Rodrigo Noguera, específicamente sus capítulos 10 y 11 de la Introducción General al Derecho. En estos capítulos, Noguera Labor nos invita a desentrañar las génesis y la estructura del fenómeno jurídico, proporcionando un marco analítico indispensable para comprender cómo las normas nacen y cómo se organizan en un entorno todo coherente. El derecho, en su manifestación más tangible, se configura a partir de diversas fuentes que le otorgan validez y obligatoriedad. Hablamos de la ley como la manifestación por excelencia de la voluntad soberana del Estado, de la jurisprudencia, que sienten precedentes y unifica la interpretación judicial, de la costumbre como expresión espontánea y reiterada de la comunidad, y de la doctrina que a través del estudio y la crítica ilumina el camino para el desarrollo jurídico. No obstante, estas fuentes no existen en un vacío. Su significado y eficacia solo pueden comprenderse plenamente en el contexto de un ordenamiento jurídico dinámico y jerarquizado. El ordenamiento jurídico, como bien nos enseña la teoría del derecho, es ese entramado sistemático de normas, principios e instituciones que rigen la vida en sociedad. No es una mera sumatoria de disposiciones, sino una estructura organizada donde cada norma encuentra su lugar y su validez en relación con las demás, configurando un sistema complejo pero armónico. En este sentido, la relación que hoy analizaremos no es simplemente de origen, sino de integración y validación mutua. Las fuentes dan vida al ordenamiento y éste, a su vez, otorga sentido, jerarquía y coercibilidad a las fuentes. La trascendencia de este estudio radica en que nos permite ir más allá de la mera descripción de las normas. Nos invita a pensar críticamente sobre los fundamentos de la legalidad, la seguridad jurídica y legitimidad del poder. Comprender cómo las decisiones legislativas, los fallos judiciales o las prácticas sociales arraigadas se transforman en derechos positivos es esencial para cualquier operador jurídico y para cualquier ciudadano interesado en el funcionamiento de su sociedad. A lo largo de nuestra presentación visual, desglosaremos cada una de estas fuentes formales, explorando su concepto, sus características distintivas y su particular rol dentro del ordenamiento jurídico, siempre desde la perspectiva enriquecedora que nos ofrece la obra de Noguera. Finalmente, integramos estos elementos para dar una respuesta comprensiva a la pregunta central que nos convoca: ¿cómo se relacionan las fuentes del derecho con el ordenamiento jurídico? Esperamos que esta exposición colaborativa no solo cumpla con los objetivos académicos establecidos, sino que también genere un espacio para la reflexión y el enriquecimiento de nuestro conocimiento colectivo sobre los cimientos estructurales de la ciencia jurídica. Agradecemos su atención y les invitamos a adentrarse con nosotros a este análisis fundamental. Damos inicio a nuestra presentación. Muy buenas, mi nombre es Jorge Andrés Mejía Mangones. Para comprender la relación entre las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico es necesario partir de una distinción conceptual básica pero fundamental. El derecho no es simplemente un conjunto de normas aisladas, sino un sistema organizado y estructurado que responde a principios de validez, coherencia y jerarquía. En ese sentido, las fuentes formales del derecho constituyen los procedimientos o mecanismos a través de los cuales una norma adquiere autoridad y conocimiento
dentro del ordenamiento jurídico. Según Alejandro Nieto, el derecho no surge de manera espontánea ni arbitraria, sino que se produce y se incorpora al sistema jurídico mediante fuentes específicas como la ley, la costumbre, la jurisprudencia y en algunos casos la doctrina. Estas fuentes son formales porque no se refieren tanto al contenido de las normas, sino a su forma de creación válida. Es decir, determinan qué normas pueden considerarse verdaderamente jurídicas y cuáles no. El ordenamiento jurídico, por su parte, es el conjunto sistematizado de normas jurídicas vigentes en un determinado estado, organizadas en función de una jerarquía y articuladas entre sí de manera coherente. En palabras de Nieto, no se trata de una simple acumulación de reglas, sino de un sistema estructurado donde cada norma ocupa un lugar determinado en relación con las demás. La relación entre ambos conceptos es, por tanto, de dependencia mutua. Por un lado, el ordenamiento jurídico necesita de las fuentes formales del derecho para definirse, ya que sin criterios claros de producción normativa no sería posible saber qué normas pertenecen legítimamente al sistema. Por otro lado, las fuentes solo adquieren sentido dentro del marco del ordenamiento, ya que éste establece su jerarquía, su alcance y su función. Por ejemplo, en muchos sistemas jurídicos la ley ocupa el nivel superior frente a otras fuentes como la costumbre o la jurisprudencia. Pero esto es algo definido por el propio ordenamiento. Nieto destaca que esta estructura jerárquica es esencial para garantizar la coherencia del derecho y evitar contradicciones normativas. Además, subraya también que el análisis de las fuentes y el ordenamiento no puede hacerse de forma aislada. Comprender la ciencia del derecho implica estudiar cómo se integran las normas, cómo se producen y también cómo se articulan en un sistema que busca ser lógico, legítimo y aplicable. En suma, las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico no son conceptos separados, sino elementos interdependientes dentro del estudio del derecho. Las fuentes permiten la creación legítima de normas, mientras que el ordenamiento jurídico las organiza, las jerarquiza y también les da sentido dentro de un mismo sistema. Buen día, profesora y compañeros. Bueno, a continuación voy a hacer la contestación a la pregunta ¿qué relación hay entre las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico? Esto lo voy a hacer en base al libro de Introducción General al Derecho de Rodrigo Noguera Laborde. Bueno, primero que todo, pues para contestar esa pregunta tendremos que definir lo que son las fuentes del derecho y también el ordenamiento jurídico. Empezaré por las fuentes del derecho. Bueno, puedo decir que las fuentes del derecho podríamos citarlas como la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los actos jurídicos y los tratados internacionales, según Laborde. Pues estos son los medios por los cuales el derecho se expresa y adquiere una obligatoriedad. Podremos decir que son la forma en que se crean las normas jurídicas que componen al ordenamiento jurídico. Precisamente el ordenamiento jurídico es un sistema estructurado. Podemos decir que como conjunto de normas coherentes, que es un sistema que forma un sistema unitario de estas normas. Este sistema se constituye pues a partir de estas normas que provienen de las mismas fuentes del derecho, o sea, es decir que las fuentes del derecho son las que crean las normas y el ordenamiento jurídico pues es el que le da la coherencia. Entonces pues podríamos decir que la una no podría pues existir sin la otra. Realmente tienen una relación muy estrecha. También podríamos decir que hay una jerarquía normativa, ¿no? en el ordenamiento. Porque, pues, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? Primero está, por índole de importancia, por ejemplo, la Constitución, que es como la madre de todas esas leyes o esas normas. Entonces, de ahí, pues, o sea, de la Constitución podemos decir que siguen reglamentos y decretos del Poder Ejecutivo. Más abajo están, pues, las sentencias judiciales y actos administrativos. Y, pues, finalmente podremos mirar que son los actos jurídicos de los particulares.
Podemos decir también pues que en esta jerarquía demostramos el ordenamiento jurídico que se estructura a partir de las fuentes del derecho, o sea, cada una con su nivel pues de autoridad específico o de importancia. También podemos decir del sistema que pues aunque existen múltiples normas de diferentes fuentes, el ordenamiento jurídico mantiene su unidad y su coherencia. Por eso todas estas normas están conectadas y subordinadas a una norma fundamental. Entonces podemos decir que hay una armonía pues, entre estas normas en lo que es el sentido del sistema jurídico. Como para concluir, puedo decir que las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico pues están muy estrechamente relacionadas, que como lo dije anteriormente, pues realmente una depende de la otra. Entonces podemos decir que las fuentes las fuentes del derecho son las que generan las normas, eh, y el ordenamiento jurídico pues es el que le da la coherencia y el orden, como él mismo lo expresa. Y podemos decir que pues la existencia de la organización jerárquica depende de las fuentes formales que lo alimentan constantemente. Entonces, por eso debemos decir que hay una relación muy estrecha y que se depende la una de la otra. Y eso pues contestaríamos a la pregunta. Y agradezco mucho, compañeros y profesora. Bueno, profesora, para finalizar, habla Juan Carlos Álvarez, dando pues un contexto de resumen de lo que en este magnífico grupo pudimos debatir a lo largo del conocimiento de las obras de la bibliografía, especialmente en la de Rodrigo Noguera. Tengo para decir que ya aclarado que las fuentes del derecho son el manantial o los ríos de donde brotan las normas, que el ordenamiento jurídico es el sistema completo que esas normas forman, que las fuentes son la materia prima del ordenamiento jurídico, que permiten que dicho ordenamiento se adapte a las nuevas realidades, como por ejemplo con el poder legislativo, una fuente crea nuevas leyes, la jurisprudencia, otra fuente adapta la aplicación de las normas a casos concretos y la costumbre que puede ir generando nuevas prácticas que con el tiempo se reconocen como obligatorias. Todo ello pues nos muestra que el ordenamiento jurídico es un sistema único y coherente. Rodrigo Noguera, en su texto en especial que nos detuvimos allí, nos deja en claro en su capítulo 10, por ejemplo, que entendemos cómo el derecho se manifiesta y adquiere validez como sistema jurídico. Aquí repasamos los conceptos de las fuentes formales, vimos la ley como esa fuente principal, se nos ilustró en la etimología y evolución de la ley, pasamos por la exposición del progreso legislativo, donde se crean las leyes a través de iniciativas, discusiones, aprobaciones, promulgaciones, publicaciones de las leyes, etcétera. Y todo ello pues nos permitió obtener unas conclusiones muy importantes para nuestra formación, donde Noguera Laborde, al presentar estas fuentes, sienta las bases para comprender la dinámica de creación y evolución del derecho, subraya que el derecho no es estático, sino un producto de diversos procesos sociales e instituciones. Entendimos que para un estudiante de derecho este capítulo es esencial para identificar dónde y cómo buscar el derecho aplicable en un caso. Asimismo, en el capítulo 11 aprendimos, por ejemplo, cómo todas las fuentes formales del derecho se articulan para conformar un sistema coherente y unitario. Esto es el ordenamiento jurídico positivo. Vimos características de un sistema jurídico y la interrelación de sus normas con temas tan importantes como el concepto de ordenamiento jurídico positivo, la unidad y coherencia de este, donde a pesar de la diversidad de fuentes y tipos de normas, todo tiende a la unidad y a la coherencia. Así que hay una jerarquía normativa sustentada en la pirámide de Kelsen, esto remarcado por el autor al cual le estamos refiriendo, donde la norma de rango superior prevalece sobre las de rango inferior y la Constitución se encuentra en la cúspide, seguida por las leyes, los decretos, las resoluciones, etcétera. Esto es vital entenderlo desde ya para el futuro, porque bien es sabido que con lo que le toca batallar al abogado es con encontrar esas fuentes y esa jurisprudencia para poder armar su caso.
En resumidas cuentas, las fuentes formales del derecho como ley, la costumbre, la jurisprudencia, etcétera, contribuyen a la construcción y constante actualización del ordenamiento jurídico, que siempre es dinámico y debe adaptarse a las realidades sociales. Pero no hay que dejar de lado los principios generales del derecho, que aquí el autor también nos deja muy bien en claro, como la buena fe, la equidad, el enriquecimiento sin causa, etcétera, pues son ideas fundamentales que subyacen al ordenamiento jurídico y que actúan como criterios para interpretar las normas, llenar lagunas y servir de base para la argumentación jurídica. Noguera Laborde nos deja en claro la importancia de estos y cómo son elementos de cohesión y coherencia del sistema. Para un futuro abogado, como es nuestro caso, entender esa estructura y la lógica de ese ordenamiento es indispensable para la aplicación e interpretación de la ley, así como para la resolución de conflictos. Así es pues que la coherencia y la jerarquía que expone el autor son herramientas claves en el relacionamiento jurídico. Y aquí justificamos la importancia de la materia a la cual estamos viendo y con lo cual terminamos este trabajo.